Bueno, ¿dónde vamos? Que yo estaba echando la siesta y de repente Te has despertado. me he despertado y estoy contigo en el coche. Vamos a Irún, a la Feria Náutica a Babor, en el recinto Ficoba. Como se nota que he hecho el anuncio unas Te has cuantas hecho veces unas cuantas veces el anuncio y te y me acuerdas. lo sé de memoria, ¿eh? ¿Y qué hay en Irún? La Feria Náutica. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Yo a hablar, tú a grabar. O sea, me llevas para trabajar. Sí, Me habías dicho que era de excursión y ahora resulta que es para trabajar. sí. Pero no te preocupes que te llevo a todo lujo, con todas las comodidades. Dietas incluidas, ¿vale? Pero O sea, dieta no quiero yo dieta, yo quiero comérmelo. Nada de dieta. No, comer bien. Ah. De hecho, ahora llegaremos, o sea, estamos acelerando para llegar al cóctel de bienvenida, ¿vale? Ah. No, que sí, que vamos allí a hablar de lo nuestro, a ver barcos, a conocer gente, a encontrarnos con otros navegantes, a encontrarnos con otros youtubers, bueno, o influencers, ya no sabemos muy bien cómo tenemos que denominarnos. Quiero ser influencer. Yo se lo decía a mi madre. Mamá, quiero ser influencer. Quiero ser influencer. Mamá, estar en todos los saraos. ¿Cuándo llegamos? Una curva más y estamos. Falta mucho. La siguiente curva, no era esta. Llevamos un montón de coches. Nada, que va, que no ha sido nada. No te quejes que te he dejado venir en el asiento de adelante, ¿eh? Como un niño mayor. Podemos parar ¿A qué? para ir a hacer pis. Perdemos el ritmo. Haber hecho pis al salir de casa, que te lo he dicho. Te he dicho, haz pis ahora que luego ya vas a estar ahí. Mira si somos famosos, que nos han puesto hasta un cartel que pone ahí Ficoba. O sea, Ya. para que no nos perdamos, que se lo han puesto para nosotros, ¿eh? No te creas. Ficoba, otra vez. Joder, nos han llenado esto. Esto es como cuando hay un cumpleaños en una urbanización Que ponen los globos y los ahí para carteles. entrar. Para Pues llegar. eso nos lo han hecho para nosotros. Aquí, mira. Ficoba y a Babor. ¿Y nuestra foto? Ah, no han puesto nuestra foto. Vale. Hombre, la verdad es que la feria, o sea, el edificio y esa es una pasada. Sí. Parece grande, ¿eh? Mira. Anda. Entro como ilusionado. Hombre. Entro como ilusionado, como ver una feria. Oh, y además esto es todo de tractores. Esto es lo que me mola a mí. Esto es de tractores, por supuesto. Esto es todo de tractores. Esto es de tractoristas, claramente. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Los tractores. Cóctel, música, esto ya... Pero, ¿cóctel implica comida? No sé, no veo yo mucho de... No veo yo movimiento de eso, ¿eh? A ver, que haya comida bien, pero... Dos. Oye, que te la estoy aguantando. Venga, toma. Que digo que venimos aquí y codeándonos con gente famosa. Con ¿Te los das cuenta? famosos, ya te digo, ¿eh? Con la gente Joder, importante, joder, tú y yo que joder. venimos ahí del pueblucho y aquí. Que nosotros veíamos a Paula en sus vídeos ahí. Cuando y tal, decíamos, y jolín, mira la de seguidores que tiene Paula, madre mía. ¿Y esto cómo será? Sí, pero vosotros ya alcanzáis, ahí. Bueno, Nos ojalá queda, no te nos lleve queda, la por vida. favor. Ya estáis ahí. Que mañana charla tuya y tuya a todos, hay charlas aquí. Sois unos cascantes, esto Ahí no está. puede ser. Tienes que salir tú alguna Yo vez. no, yo voy a estar elegantemente detrás de la cámara, como siempre. De todas formas, no le doy suficiente correa para que llegue ahí hasta el Que una atril. cosa, Se que le ato más o menos a un metro. no he cenado, ¿eh? Y Venga, tengo venga, muchísimo vamos, hambre. vamos, tenemos Por que favor, cenar algo. por favor. Y yo igual os acompaño. Bien, bien, sí. Venga. Vámonos. Sí, porque ¿Me has oído? Que habría que comer esto, no esto. Y luego te atreves a decirme que te mato de hambre. Bueno, a ver.
Hoy no me puedo quejar, de verdad. Hoy no me puedo quejar. Un hotel tan moderno que va más allá de sus tiempos y tiene la persiana por dentro. No se me habría ocurrido ni a mí. Mi mujer pensaría, así siempre está limpia. Guay. ¡Qué ascensor! Esto podría estar en un navío clásico, este ascensor. Sí, sí. Guau. Las puertas del ¡Qué Titanic. ascensor más vintage! Mira, las puertas del Titanic, y como cuando el Titanic se iba hundiendo. Este es un Decathlon que no parece un Decathlon. ¿Verdad? Sí. Así como con gasitas. Es que estamos en Francia. Y aquí inventaron el Decathlon. Aquí no es un Decathlon, aquí es le Decathlon. Estos franceses están años luz, ¿eh? Parece que la han diseñado para ti, ¿eh? Hombre, mis dos niños, me Tienes puedo llevar ahí una tabla niño, la tabla eléctrica. eléctrica. Nada más es como aparcas esto en la playa, pero vamos. Que tenemos un problema tuyo muy gordo. ¿Por qué? Mira qué día, mira dónde estamos y ahora cómo le explicamos tú a tu mujer y yo a la mía que esto es trabajar. No. Bueno, aprovechando que hemos venido a Ficoba, a Irún, a hacer nuestra charla en Avabor, ¿no? Pues nos hemos escapado un rato, como no, como nos gusta a nosotros, y hemos decidido que nos veníamos pues, a navegar un poco. Y para navegar un poco, pues que nos hemos ido a otro país, ya de paso. O sea, que hemos cruzado la frontera, estamos en Francia, estamos con Joaquín aquí, que nos ha traído a navegar en su barco, y que, por mucho que él sea del otro lado de la frontera, pues que vive aquí en Francia y que tiene su barco aquí en Francia. Bueno, ahora no sabría si estamos en Francia, ahora estaremos ahí. Ahora no estamos a medias, yo no, estamos en territorio francés, por la boya, porque vamos a pasar, la boya, vamos a pasar a favor de la boya, sí. Estamos en Francia, ¿no? Entonces, me ha llamado muchísimo la atención el modelo que tienes para tener tu barco aquí en Francia. Sí. 300 barcos fondeados en la zona francesa, y ahí tienes tú tu barco. Eso es. En una boya, el muerto estaba la boya. No, el muerto lo puse yo. Tú pones el muerto. Hay gente que pone muertos, es decir, Sí, yo no me tiro al agua, contratan, efectivamente. Te contratan, pones ahí tu muerto, tienes que registrarle en algún lado. Hay algo que así. registrarlo en una lista francesa, en el Affaires Maritime, efectivamente, que te da un permiso que lo tienes que renovar anualmente contra presentación de que el barco lo tienes asegurado para que evidentemente Vale. O sea, si sea un sitio... Lo que tienes que decir es que tienes amarrado algo que es fiable o que Eso es. tiene sus garantías. En este momento, eso sí, ya hay lista de espera. Es decir, aquí, como en todas partes, los puertos Sí. empiezan a llenar y tenemos lista de espera tanto en el puerto interior de Hendaya, en el fondeadero de Hendaya y en el puerto de Hondarribia.
motor eléctrico que tiene una mochila ahí que se ve ahí al fondo, donde está la placa solar. Ajá. Es una mochila para llevar. Ah, sí, que parece de remo, pero es para llevar. Te lo acoplas ahí, lo sueltas. Y esto es de los de pesca para dejar el barco en el sitio mientras estás pescando, ¿no? Y esto normalmente se pone en proa. Siempre buscando el punto de... Y esos juguetes que me tienes que comprar, yo creo que lo divertido es eso, ¿eh? Bueno, Yo creo que lo divertido es eso. tienes que respirar con esto, ¿no? Tiene El mando. winch es para vagos. Nos quedan todavía un par de años. Anda, no me digas que esto es para. No me digas que esto. lo pones Ese es un en- winch eléctrico. Para los motoristas esto no te vale para nada. Tú que, No, yo tú no que te- eres yo eso de tractorista, velas, eso no tengo, no. Tú que eres tractorista. Pero no. esto para jugar, esto. Ah, yo pero- creo que. y lo que tiene todo es que ya todo está preparado para poner la GoPro. Y esto, mira, este tendría pinta, este no tiene la posibilidad de engancharlo a una tabla de sub o algo así. A un pádel, Tiene las eso. opciones para pádel o para Hakai. Ajá. Hay Ah, soportes puedes para unir dos los dos. Y para tres. Tenemos que hablar con esta gente para un patrocinio. No, esto tiene muy buena pinta, esto tiene muy buena pinta. Pues tienes que ver mi canal. Hay algunos vídeos un poco locos, hay otros vídeos más técnicos, o sea, hacemos un poco de todo, pero hacemos te gusta muchos el rollo, inventos, eso, muchos inventos, sí, tema de sí, sí. Los juguetes nos gustan mucho. Mucho. Esto es lo que quiero yo. Bueno, concretamente esto lo quiero en inflable, ¿vale? Porque ya no me caben más juguetes en casa. Pero esto no es. Espera, Pero con el foil y... Pero esto es una feria. Aquí no te dan luego una bolsa con cosas. Igual Claro, esto regalan lo de que eso. pasa es que la bolsa tiene que ser muy grande. Igual regalan de Pero- eso. Preguntamos por ahí. Pero esto va a ser un episodio. Yo he jugado alguno de regatas, pero no... Este es el Virtual Regata. No había una versión como más de planificación, más para... Eso, la de offshore. Esta es Eso. inshore. Ah, vale, En plan, vale. en la costa, Claro, es que yo he jugado, yo me acuerdo que hice una Volvo, me parece, o una de estas. Que tenía también una aplicación parecida. Duraba días. O sea, yo me ponía la alarma por la noche para despertarme, para hacer ahí mis maniobras. Vale. Esto que manejo. Esto es timón. Izquierda, derecha. Uy, izquierda, derecha. Mal empezado. Nosotros no somos del mundo de la vela. Nosotros somos de este mundo, no favores tribales. Pues mira, yo soy. Luego no lo Nosotros metas. somos del mundo de la vela de aficionados, pero somos informáticos los dos. ¿Cómo enciendo el motor? ¿Cómo enciendo el motor? Al final todos recurrís a lo Oye, espera, que igual sí todos que. recurrís a lo mismo. Luego, Igual que si sí. tractores, ¿eh? Mira, Me la juego y Estás tal. grabando como. Ahora sí. A ver, un mira, Alonso, chuleo, un Alonso. chuleo, chuleo. Ojo, ¡Qué ojo, ruina! Ojo, ¡Qué ruina! te gana. Vais a la par. 4 metros. Ojo, de- ojo. A ver. Nada, ¡Oh, no! ¡He quedado en segundo! ¡Joder! Yo quiero subir a un barco. Pues tendremos que pedir permiso. ¿A quién hay que pedir permiso para subir? No lo sé. Sí, pero grabar al mismo tiempo. Para nuestro canal, para YouTube, para aquí. Ahora mismo je parle pas espagnol. Eh, No hablas español. No. ¿Inglés? ¿Inglés? Non plus. Oh, ¿qué tenemos? ¿Nos ponemos esto? Sí, exacto. Bueno, tú sobre todo, ponte Yo que me tú tienes descalzo. los zapatos no aptos. Sí. Sí, los de montaña. suela negra son los más Eso es peligrosos. terrible. La fibra marca todo. Uy, Dios mío. Esto para tu padre, Carlos. Sí, sí, este para mi padre. Ya sabes que mi padre la vela no lo ve nada claro. Mira qué pasillos. Mira, primera, lo que ganaría tu padre. Tiene nevera. Tiene nevera. Que tú vas con un Es cubo con hielo. Es un punto muy a favor. Tú vas con un cubo con hielo. Tiene retrete. Toalé. Esto siempre es bueno. Tiene toalé. Se dice toalé. Va aquí encerrado tu padre a todo lujo, con palanca. espera, tiene- Esto es, Para mi padre mueve tiene. el trim, este es fuera borda, ¿no? Mueve el trim. Espera, para mi padre necesito posavasos y cenicero. ¿Tiene? Posavasos, Posavasos y cenicero. podrías usar el otro de Vale, cenicero, me entonces imagino. le digo que vale. A ver, ¿y por Mira, dentro cómo es? asientos acochados. A ver por dentro. Pues dentro tienes aquí para pasar la noche sin tus hijas. Ahí, un Y toalé. aquí el tolé completito. Un toalé, ahí, una cama para dos, yo creo que bien. Mira cómo vas por aquí de bien. No, por aquí no te caes. Te digo yo que de aquí no, te no, caes. por aquí no te caes. Ah, y esta es entrada a la misma. No le quiero para mí, pero le quiero para tu padre. Pero para mi padre sí, ¿no? Se lo Eso decimos es. que sí, sí, sí. Lo veo, ¿eh? Lo veo. Se te va a ir, ¿eh?
Venga, hombre. Ya sé por qué no pesco. Si te ve plamen, venga, hombre, dale. Venga, que no es tan grande, hombre. ¿Qué tiro o qué? Un poco. Yo cuando he tenido uno no tiraba tanto. ¡Oh! Lo has perdido, se te ha ido. O sea, no eres capaz de La pescar. historia de mi vida. La historia de mi vida. No, no puedo tanto, no tengo tanta fuerza. Oh. O sea que cuando consiga pescar uno va a ser así. Fenomenal. Confirmamos que El que está es maldito soy yo. es un buen simulador. Porque tú no pescas nada en la realidad y en el simulador tampoco. Es un buen simulador. Mira lo que pone ahí. The Low Cost Sailor. ¿Y ese quién es? No sé, yo no le conozco. Aunque ¿No? va a quedar muy poco realista teniendo en cuenta que tengo una camiseta de The Low Cost Sailor puesta. A ver, The Low Cost Sailor. David. ¿Tú has visto? Toda esta gente, yo creo que se ha equivocado, ¿eh? No. O sea, nosotros nos queda. Esto es de la gente de la charla anterior que todavía están cansados. Estos no han venido a que se han vernos a despistado nosotros. y no. Vale. Esta gente, No, porque- gente. porque- Tú sabes lo que es andar toda la feria por aquí y ver todo. Esta gente ha venido a sentarse, A descansar. a descansar. Hacen Claramente, bien, hacen claramente. Todo es así. Vale. Que yo creo que toda esta gente, en serio, que se ha equivocado, ¿eh? Ya, porque ahora hay gente de pies, incluso ahí atrás. Te voy a decir la verdad, ¿eh? Les he dicho que había bocadillos. Y entonces, que se te queda. Pues igual me quedo a la charla, entonces yo también. Puede ser. Él es ingeniero informático y patrón de yate y ha venido para enseñarnos a conocer nuestros barcos. Te cedo la palabra, Julia Gaizada. Muchas gracias. Hoy he venido aquí a hablar de algo concreto, veremos a ver si lo consigo. Concretamente vamos a hablar de conocer nuestros barcos, de la importancia que tiene, ¿no? Y del cómo nos puede sacar de algunos apuros un buen día y por culpa de Carlos precisamente descubrí la náutica. Primero porque este, que habréis oído mencionar en alguno de los vídeos, el Trastolillo, es el barco del padre de Carlos y un verano, cuando yo empecé a trabajar con Carlos, pues me descubrió un mundo de fantasía. Íbamos allí, pero era la versión más lúdica que existe de la náutica. Subirse en el barco, llevar bebida, comida, llevarle al puntal hasta que le varas, hasta que ya hace tope, hasta que no avanza más. En ese momento te bajas, coges el ancla, vas andando por la playa, le dejas ahí posado y empieza la juerga, ¿no? Esto tan asqueroso. Cera de retretes, pegajoso, asqueroso. Si alguien quiere tocarlo, yo le dejo tocarlo, pero vamos, es asqueroso. No os va a importar mancharos las manos y utilizarlo cuando la cosa se pone fea y tenéis que solucionar un problema gordo. Y nos vemos en YouTube. Bueno, me veis en YouTube y en otros saraos de estos, ¿vale? Jo, qué alegría me da ver ya fans del canal tan jóvenes. Hombre, y tal. tal? ¿Que os ha gustado la charla? Bueno, os ha encantado. Sí. La verdad es que hemos aprendido un huevo y Sí. he dicho cosas No, interesantes, claro, ¿no? es que, bueno, me seguiréis desde hace muchísimo. Sí, Años. Claro, sí, bueno, años, sí. más, bueno. O sea, la gente del pueblo, la que no, bueno, sois nuevos en esto también, entiendo, pero bueno, yo me alegro mucho y me alegro animar a la juventud como vosotros, pues a que se venga esto de la náutica. Y yo, si fuese vosotros, hasta me atrevería a hacer algo en Instagram o empezar a meterse en ese rollo. Ahí os lo digo, ¿eh? Ahí os lo dejo. Os lo dejo. Pues muchas gracias por los consejos. Gracias. No tengo tiempo para que os saquéis una foto conmigo, pero en otra ocasión, ¿eh? Vale, Venga, chao. bueno, vale.
Bueno, pues un éxito esto, ¿no? Estamos encantados de que nos hayáis invitado. O sea, no éramos nosotros muy de ferias de esto, pero Bueno, yo me vengo arriba enseguida. Siempre hay una primera vez. No sé qué te ha parecido la intervención, cómo ves la feria, cómo estáis. Pues ha estado súper bien, ha habido un mogollón de gente, han venido muchos fans, creo, ¿no? Sí, nos hemos sacado unas cuantas fotos. Nos han invitado a comer. Ya, eso es la leche, ¿eh? Eso no pasa todos los días. La leche. Me siento como las influencers. Hombre, eres influencer aquí, ay, ¿no? No. Está guay, está guay. Me ha gustado mucho y yo espero que haya Avavor 2024. Pues sí, que haya 2024, 25, 26 y... Vamos a seguir metiendo, o sea, ¿cuántos pabellones quedan aquí para rellenar? Que igual lo hacemos más grande A todavía. ver, tenemos toda la zona exterior donde ha aterrizado hoy el helicóptero que podemos llenar de barcos todavía. Señores de Genoa y Veneto, ahí nos entran unos cuantos veleros, no quiero decir nada. Y mira, pueden venir en tren, que hay ahí una grúa gigantesca para descargar cosas. Perfecto, Así sí, que pues nada. Os esperamos aquí y gracias a vosotros por venir y nada, suscríbanse, ¿no? O sea, Sí, eso. muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros, darle a la campanita para recibir notificaciones. Podéis seguir nuestras aventuras también en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de Low Cost Sailor. Y el año que viene seguramente en Avavor.